Hay algo que nadie te dice sobre la fuerza de voluntad. No es que te falte, es que la has estado negociando todos los días. Recuerdo una etapa de mi vida donde decía, mañana empiezo, pero ese mañana nunca llegaba. No era falta de capacidad, era falta de decisión. Y eso mismo te está pasando a ti. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pero no lo haces. No porque no puedas, sino porque te has acostumbrado a ceder. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte. Si no aprendes a dominarte, siempre serás esclavo de tus propias excusas. Mucha gente crece creyendo que la fuerza de voluntad es algo con lo que se nace, como si fuera un talento reservado para unos pocos. Te dicen, él es disciplinado, él tiene carácter, como si fuera algo natural. Pero déjame decirte algo con total claridad. Eso es una excusa elegante para no entrenarte. Porque la verdad es otra. La fuerza de voluntad no es talento, es entrenamiento. Y lo sé porque yo mismo viví esa confusión. Hubo un tiempo en el que también pensaba que algunas personas simplemente eran más fuertes mentalmente. Veía a otros levantarse temprano, cumplir con sus responsabilidades, mantenerse firmes. Y yo pensaba que ellos tenían algo que a mí me faltaba. Pero un día entendí algo muy simple. Ellos no eran diferentes, solo estaban más entrenados. Habían repetido ciertas decisiones tantas veces que ya no necesitaban pensar, simplemente actuaban. La voluntad funciona igual que un músculo. La primera vez que te obligas a hacer algo que no quieres, duele, cuesta. Tu mente pelea contigo. Te dice que lo dejes, que no es necesario, que puedes hacerlo mañana y muchas veces le haces caso. Pero cada vez que decides hacerlo, de todas formas, estás entrenando. Estás creando una nueva versión de ti. Recuerdo cuando decidí empezar a levantarme más temprano, no fue un cambio espectacular. No fue de un día para otro. El primer día fue una batalla, el segundo también, el tercero igual. Pero hubo algo que cambió. Dejé de negociar, dejé de preguntarme si tenía ganas. Simplemente lo hacía. Y con el tiempo, lo que antes era un esfuerzo se volvió normal. No porque se hiciera fácil, sino porque yo me hice más fuerte. Ese es el punto que muchos no entienden. No se trata de esperar a sentirte listo. Se trata de empezar sin estar listo. Porque la voluntad no aparece antes de la acción, aparece durante la acción. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo mismo, estás enviando un mensaje a tu mente. Puedes confiar en mí. Y esa confianza es lo que construye una voluntad sólida. Pero si haces lo contrario, si dices que vas a hacer algo y no lo haces, también estás entrenando, pero estás entrenando debilidad. Estás enseñándole a tu mente que tus palabras no tienen valor y luego te preguntas por qué no tienes disciplina. No es que no tengas, es que has entrenado lo contrario. Por eso no necesitas empezar con cosas grandes. Empieza con lo pequeño. Ordena tu espacio. Cumple un horario. Termina lo que empiezas. Esos actos simples son repeticiones que fortalecen tu mente. Así como en el gimnasio no levantas el peso máximo el primer día, en la vida tampoco desarrollas voluntad de golpe. Es progresivo, es constante, es silencioso. Y llega un momento en el que ya no dependes de cómo te sientes. Actúas porque te entrenaste para hacerlo, porque convertiste el cumplimiento en parte de tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. La fuerza de voluntad no es algo que tienes o no tienes, es algo que entrenas hasta que se convierte en lo que eres. Hay personas que viven esperando ese momento perfecto en el que se sienten motivadas, inspiradas, listas para actuar. Y cuando ese momento llega, hacen mucho, pero solo por un tiempo. Luego la emoción desaparece y con ella desaparece su compromiso. Ese es el problema de la motivación. Es intensa, pero es inestable. Hoy está, mañana no. Y si tu vida depende de eso, entonces tu progreso también será inestable. Yo mismo pasé por eso. Había días en los que me sentía imparable. Decía, ahora sí voy a cambiar todo. Empezaba con energía,
con enfoque, con determinación. Pero al tercer día, al cuarto día, algo cambiaba. El cansancio llegaba, las ganas bajaban y lo que había comenzado con fuerza terminaba en abandono. No era falta de capacidad, era dependencia emocional. Estaba esperando sentirme bien para hacer lo que tenía que hacer. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de vivir. La disciplina supera la motivación. Porque la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides. Es una estructura, no una emoción. Es hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Recuerdo un momento muy claro. Tenía que cumplir con una responsabilidad importante, pero ese día no tenía ganas, estaba cansado, distraído, sin energía, y mi mente empezó a negociar. Hazlo mañana, no pasa nada si hoy descansas, te lo mereces. Pero esa vez hice algo diferente. No discutí con mi mente. No intenté convencerme. Simplemente actué. Me senté y empecé. Sin ganas, sin motivación, pero con decisión. Y algo curioso pasó. A medida que avanzaba, la resistencia bajaba. La claridad aparecía. La energía regresaba. Y entendí algo poderoso. No necesitas motivación para empezar. Necesitas empezar para generar motivación. La disciplina funciona así. No te pregunta cómo te sientes. Te recuerda quién eres. Te dice, esto es lo que haces, esto es lo que te toca, cumple. Y cuando repites eso suficientes veces, se convierte en parte de tu identidad. Ya no es un esfuerzo constante, es tu estándar. Mucha gente dice, quiero ser disciplinado, pero sigue esperando sentirse motivado. Y eso es una contradicción, porque si dependes de la motivación, nunca desarrollarás disciplina. La disciplina nace cuando haces lo correcto en ausencia de ganas. Empieza con cosas simples. Levántate cuando suene la alarma, no cuando te sientas listo. Termina lo que empiezas, aunque ya no te emocione. Haz lo necesario, aunque nadie te esté viendo. Esas pequeñas decisiones son las que construyen una mente firme, porque al final la diferencia no está en quién se motiva más, sino en quién se detiene menos. El que depende de la motivación avanzará solo cuando se sienta bien, pero el disciplinado avanza todos los días. Y esa consistencia, con el tiempo, lo vuelve imparable. La motivación te puede iniciar, pero solo la disciplina te lleva hasta el final. Hay algo que la mayoría de las personas evita constantemente sin darse cuenta, y es precisamente lo que más necesita la incomodidad. Vivimos buscando lo fácil, lo rápido, lo que no duele. Queremos crecer, pero sin presión. Queremos resultados, pero sin esfuerzo. Y ahí está la contradicción. Porque todo lo que fortalece tu carácter vive del otro lado de la incomodidad. Durante mucho tiempo yo también la evitaba. Si algo me costaba, lo posponía. Si algo me incomodaba, lo justificaba. Me decía que no era el momento, que después lo haría mejor. Pero ese después se convirtió en costumbre. Y sin darme cuenta, estaba entrenando lo contrario de la voluntad. Estaba entrenando comodidad. Hasta que entendí algo simple, pero incómodo. Si siempre eliges lo fácil, te vuelves débil. No porque no tengas capacidad, sino porque nunca la pones a prueba. La fuerza de voluntad no aparece cuando todo está bien. Aparece cuando algo dentro de ti quiere detenerse y aún así decides avanzar. Recuerdo una etapa en la que decidí cambiar mi rutina. No fue algo grande, fue algo pequeño. Levantarme temprano todos los días. Parece simple, pero no lo es cuando tu cuerpo quiere quedarse en la cama. El primer día fue incómodo, el segundo también, el tercero igual. No había motivación, no había emoción, solo había resistencia. Pero en lugar de evitarla, decidí quedarme ahí, en esa incomodidad. Y fue ahí donde algo empezó a cambiar. Porque cada vez que me levantaba a pesar del sueño, estaba enviando un mensaje claro a mi mente: no mando lo que siento, mando yo. Y esa repetición empezó a fortalecer algo interno. No se veía, pero se sentía. Era una sensación de control, de firmeza. La incomodidad funciona como un gimnasio mental.
Cada situación difícil es una repetición. Cada vez que eliges hacer lo que no quieres, estás levantando peso emocional y, al igual que en el cuerpo, al principio duele, pero con el tiempo te hace más fuerte. El problema es que muchos abandonan justo cuando empieza a doler. Creen que la incomodidad es una señal para detenerse, cuando en realidad es una señal de crecimiento. Si estás incómodo, estás avanzando. Si todo es fácil, probablemente estás estancado. No se trata de buscar sufrimiento sin sentido, se trata de dejar de huir de lo que te fortalece. Decir que no cuando quieres decir que sí. Terminar algo cuando ya no tienes ganas. Mantenerte firme cuando sería más fácil rendirte. Esas son las verdaderas repeticiones. Y llega un punto en el que lo incómodo deja de asustarte. No porque desaparezca, sino porque tú cambias. Empiezas a verlo como parte del proceso. Ya no lo evitas, lo utilizas, lo conviertes en tu aliado. Porque la verdad es esta. Todo lo que quieres está del otro lado de lo que estás evitando. Y si no aprendes a enfrentar esa incomodidad, nunca vas a cruzar ese límite. La incomodidad no es el problema, es el camino. Hay una distancia muy grande entre decir y hacer. Y en esa distancia es donde la mayoría pierde su fuerza de voluntad. Todos dicen que van a cambiar, que van a empezar, que esta vez será diferente. Pero cuando llega el momento de cumplir, aparece el cansancio, la duda, la falta de ganas, y ahí es donde todo se rompe. No por falta de capacidad, sino por falta de coherencia. Yo también estuve ahí. Me hacía promesas constantemente, mañana empiezo, mañana lo hago mejor, mañana sí cumplo. Pero ese mañana se repetía tanto que dejó de tener valor. Y un día entendí algo incómodo pero necesario. No era que no pudiera, era que no estaba cumpliendo conmigo mismo. Estaba perdiendo el respeto por mi propia palabra. Y cuando pierdes eso, pierdes todo. Porque puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu mente. Ella registra cada vez que dices algo y no lo haces. Y con el tiempo deja de creerte. Empieza a sabotearte, a dudar, a resistirse. No porque esté en tu contra, sino porque le enseñaste que no cumples. Por eso este principio es tan simple como poderoso. Haz lo que dijiste aunque no tengas ganas. No cuando te sientas bien, no cuando estés motivado, sino cuando no quieres hacerlo. Porque ahí es donde realmente cuenta. Recuerdo una vez que me comprometí a terminar un trabajo importante. Había dicho que lo haría ese día, pero llegó la noche y estaba cansado, sin energía, con 1000 excusas en la cabeza. Todo dentro de mí me decía que lo dejara para el día siguiente. Y en ese momento tuve una decisión: ceder como siempre o cumplir aunque me costara. No fue fácil, no hubo motivación, pero me senté y lo terminé. Y lo interesante no fue el resultado, fue lo que sentí después. No era orgullo por el trabajo, era algo más profundo, confianza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar en mí, que si decía algo lo hacía. Eso cambia todo, porque cuando tu mente empieza a confiar en ti, deja de sabotearte. Ya no necesitas tanta fuerza para actuar, porque no hay resistencia interna, hay alineación. Pero esa confianza no se construye con grandes acciones, se construye con pequeños cumplimientos diarios. Levantarte cuando dijiste que lo harías, terminar lo que empezaste, cumplir incluso en lo mínimo. Esos detalles son los que forman tu identidad. Muchos quieren resultados grandes, pero no están dispuestos a cumplir en lo pequeño. Y ahí está el error. Porque si no puedes confiar en ti para algo simple, ¿cómo esperas hacerlo en algo importante? No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente. ¿Vas a fallar? Sí, pero no conviertas la falla en hábito. Vuelve a cumplir, vuelve a alinearte, vuelve a respetar tu palabra. Porque al final, la fuerza de voluntad no es otra cosa que esto, la capacidad de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Y cuando logras eso, dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de quién eres. Puedes tener disciplina, puedes tener hábitos, incluso puedes tener cierta fuerza de voluntad, pero si no tienes un propósito claro, tarde o temprano te vas a detener, porque el esfuerzo
sin un para qué, se vuelve pesado, se vuelve repetitivo, se vuelve vacío. Y cuando llega el cansancio, porque siempre llega, no encuentras razones para seguir. Durante mucho tiempo yo hacía cosas por inercia. Trabajaba, cumplía, avanzaba, pero sin una dirección clara. Y eso tiene un costo. Porque aunque por fuera parezca que estás haciendo lo correcto, por dentro sientes desgaste. Te preguntas, ¿para qué todo esto? Y cuando esa pregunta no tiene respuesta, la mente empieza a rendirse poco a poco. Recuerdo una etapa en la que estaba esforzándome mucho, pero sin claridad. Me levantaba temprano, cumplía con mis responsabilidades, pero no había una conexión real con lo que estaba haciendo. Y fue ahí donde entendí algo importante. No es suficiente hacer mucho, tienes que saber por qué lo haces. El propósito no es una frase bonita, es una razón profunda que te sostiene cuando todo lo demás falla. Es lo que te levanta cuando no tienes ganas, lo que te empuja cuando estás cansado, lo que te mantiene firme cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Porque la realidad es esta, la voluntad se desgasta si no tiene dirección. Puedes resistir un día, 2 días, incluso una semana, pero si no sabes hacia dónde vas, esa resistencia se convierte en frustración. Por eso empecé a hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué me levanto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué estoy construyendo realmente? Y no eran preguntas fáciles, pero eran necesarias, porque cuando empiezas a responderlas con honestidad, algo cambia. Recuerdo cuando encontré una razón más grande que mi comodidad. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de lo que quería construir, de lo que quería representar, de la vida que quería crear. Y en ese momento, el esfuerzo dejó de sentirse como una carga. Empezó a tener sentido. No es que el cansancio desaparezca, sigue ahí. No es que las ganas aparezcan todos los días, no aparecen. Pero cuando tienes un propósito claro, ya no necesitas sentirte bien para actuar. Actúas porque sabes por qué lo haces. Es como alguien que entrena todos los días. Si lo hace solo por motivación, abandonará rápido. Pero si lo hace porque tiene una razón fuerte, su salud, su familia, su futuro, entonces encuentra energía incluso cuando no la tiene. Tu propósito es lo que le da significado al sacrificio, es lo que convierte el esfuerzo en inversión. Es lo que transforma la disciplina en algo sostenible. Y aquí está lo más importante. Tu propósito tiene que ser personal. No puede ser algo que escuchaste. No puede ser algo que otros esperan de ti. Tiene que ser algo que realmente te mueva. Algo que cuando lo recuerdes te obligue a seguir. Porque cuando el propósito es débil, cualquier excusa es suficiente. Pero cuando el propósito es fuerte, ninguna excusa es válida. La fuerza de voluntad no depende de tu energía, depende de tu razón. Y cuando tu razón es clara, tu mente deja de resistirse. Porque al final no sigues porque puedes, sigues porque sabes por qué. Muchos creen que para lograr resultados grandes necesitan hacer esfuerzos enormes de una sola vez. Creen que la intensidad es la clave. Entrenar 5 horas en un día, trabajar toda la noche en un proyecto, sacrificarse hasta el límite. Y sí, eso produce resultados rápidos, pero también produce agotamiento, frustración y abandono. La intensidad sin constancia es como un fuego que quema fuerte y luego se apaga. Yo mismo pasé por eso. Intenté aprender un nuevo idioma, haciendo maratones de estudio durante días, y aunque avanzaba rápido, al tercer día estaba agotado, desmotivado y me rendí. Fue entonces cuando entendí que la verdadera fuerza de voluntad se construye día a día, no en episodios de esfuerzo extremo. La constancia, aunque pequeña, crea hábitos sólidos que se suman con el tiempo. Cada pequeño paso cuenta, cada acción repetida importa. Cuando decides levantarte todos los días, aunque sea solo un poco, estás entrenando tu mente y tu carácter. Es como el agua que cae lentamente sobre una roca. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo la roca se desgasta y la forma cambia. Recuerdo cuando empecé a escribir diariamente. Al principio apenas podía dedicar 10 minutos por día. Parecía insuficiente,
Me preguntaba si realmente valía la pena, pero lo que no veía era cómo esos 10 minutos, sumados uno tras otro, me convertían en alguien capaz de producir contenido de manera consistente sin depender de la inspiración. Esa constancia me enseñó algo invaluable. El progreso constante, aunque lento, es más poderoso que cualquier esfuerzo intenso pero esporádico. Además, la constancia desarrolla resiliencia. Cuando haces algo todos los días, aprendes a enfrentar la rutina, el aburrimiento, los días en que no tienes ganas. Aprendes que no necesitas sentirte motivado para actuar. Aprendes que el esfuerzo constante es suficiente para generar resultados. La intensidad puede impresionar, pero la constancia construye una vida que perdura. Otra experiencia personal que me marcó fue en el entrenamiento físico. Al principio quería resultados rápidos, entrenando como un loco. Terminé lesionado, desanimado y pensando que no servía para nada. Cuando cambié mi enfoque y comencé a entrenar de manera constante, aunque más ligera, los cambios llegaron de forma gradual y sostenible. Mi fuerza aumentó, mi cuerpo se adaptó y lo más importante, mi disciplina se fortaleció. La constancia también protege contra la procrastinación. Cuando estableces hábitos diarios, no dependes de la motivación ni de las ganas. Cada día sabes lo que debes hacer y aunque el esfuerzo sea pequeño, se acumula y produce resultados gigantes. Por eso, no subestimes las acciones pequeñas y repetidas. Ellas crean la diferencia que la intensidad por sí sola no puede. Nunca olvides que el camino hacia cualquier meta no se recorre a saltos, sino paso a paso, día tras día. La constancia vence a la intensidad. Desde que era joven, recuerdo cómo los impulsos me controlaban más de lo que yo controlaba mi vida. Había días en que me prometía a mí mismo no comer dulces, pero al primer antojo, allí estaba, rompiendo mi promesa. Otras veces decidí entrenar temprano, pero mi cama me retenía y cedía al descanso fácil. Fue doloroso darme cuenta de que estaba viviendo a merced de mis deseos inmediatos y que mi fuerza de voluntad no avanzaba porque no había aprendido a dominar esos impulsos. La lección más dura que aprendí fue que cada impulso que cedes debilita tu mente y cada impulso que controlas la fortalece. Dominar tus impulsos no significa eliminar tus deseos, significa decidir conscientemente cuándo y cómo actuar sobre ellos. Recuerdo un periodo en que quería dejar de fumar. Cada vez que sentía la necesidad de un cigarrillo, respiraba profundo, contaba hasta 10 y me preguntaba, ¿esto me acerca a mi objetivo o me aleja de él? Esos segundos de pausa fueron mi entrenamiento diario y poco a poco, cada pequeño acto de autocontrol se convirtió en hábito. Aprendí que los impulsos son como olas. No puedes detenerlas, pero sí puedes aprender a surfearlas sin dejar que te arrastren. En mi vida profesional también experimenté esto. Hubo momentos en los que la frustración me empujaba a responder con enojo o a abandonar un proyecto ante el primer obstáculo. Aprendí que ceder a esos impulsos me robaba oportunidades y respeto. Comencé a practicar la pausa consciente. En lugar de reaccionar de inmediato, respiraba, analizaba y luego actuaba. Esa pequeña disciplina transformó mi manera de trabajar, aumentando mi claridad, mi paciencia y mi capacidad de tomar decisiones inteligentes. Dominar los impulsos no sucede de la noche a la mañana. Es un músculo que se fortalece con práctica diaria. Cada vez que decides no ceder a la gratificación instantánea, aunque sea en algo pequeño, estás construyendo tu fuerza interna. Por ejemplo, en el entrenamiento físico, cuando tu cuerpo grita "ya basta" y tú decides continuar unas repeticiones más, estás entrenando no solo tus músculos, sino también tu mente. Esa fuerza mental se traduce a todos los aspectos de la vida: trabajo, relaciones, hábitos. Además, dominar tus impulsos te libera. Cuando dejas de ser esclavo de cada deseo pasajero, comienzas a vivir según tus metas, tus valores y tu propósito. Te das cuenta de que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres en el momento, sino en elegir lo que te acerca a tu mejor versión. Nunca subestimes los pequeños actos de autocontrol. Cada uno es un ladrillo en la construcción de tu fuerza de voluntad.
Cada impulso dominado es un paso más hacia la vida que realmente deseas. Domina tus impulsos, no seas su esclavo. Recuerdo claramente un momento en mi vida en que solía negociar conmigo mismo todo el tiempo. Me decía, hoy solo haré la mitad del trabajo, mañana compensaré, o solo esta vez comeré algo que sé que no me conviene, luego volveré al plan. Al principio parecía inofensivo, incluso lógico, pero pronto me di cuenta de que cada negociación debilitaba mi fuerza de voluntad. Cada vez que cedía estaba enviando un mensaje a mi mente, mis promesas a mí mismo no son importantes. Y lo peor es que con el tiempo, estas pequeñas concesiones se convirtieron en hábitos, y los hábitos son los que definen tu vida. No negociar contigo mismo significa establecer un estándar y adherirse a él sin excusas. Aprendí esto practicando disciplina en mi entrenamiento físico. Cuando decidí levantarme a las 5 de la mañana para entrenar, no había opción de solo hoy me doy permiso de dormir un poco más. Cada día que cedía, perdía un poco de mi integridad personal. Con el tiempo, esos momentos de firmeza se sumaron y se convirtieron en una rutina automática, un pilar en mi vida que fortaleció mi autodominio. En mi trabajo, también aprendí lo poderoso que es no negociar contigo mismo. Cuando estaba escribiendo y planeando proyectos, solía posponer tareas bajo la idea de mañana será mejor. Cada postergación era una negociación interna que debilitaba mi productividad y creaba ansiedad innecesaria. Hasta que un día decidí que no habría más concesiones. Lo que me comprometiera a hacer, se hacía en el tiempo acordado, sin excusas. Esa decisión transformó no solo mi productividad, sino también mi autoestima. Aprendí que la confianza más profunda viene de cumplir tus propias promesas, incluso cuando nadie te está observando. No negociar contigo mismo también implica ser honesto con tus límites y tus objetivos. No se trata de ser rígido por el mero hecho de ser estricto, sino de respetarte a ti mismo lo suficiente como para honrar tus compromisos internos. Cada vez que cedes, aunque sea con la excusa de solo esta vez, estás debilitando tu capacidad de autocontrol y a largo plazo tu fuerza de voluntad. Por el contrario, cuando mantienes tu palabra contigo mismo, fortaleces tu carácter, tu disciplina y tu determinación. Un ejemplo práctico de esto es mi hábito de lectura diaria. He decidido leer un número determinado de páginas cada día, sin importar cuán cansado esté o cuán ocupado me sienta. No hay negociación. Algunos días me cuesta concentrarme, otros días me siento agotado, pero cumplir con ese compromiso diario ha fortalecido mi mente y mi capacidad de mantener rutinas que realmente importan. Cada vez que dices no a la negociación interna, estás construyendo integridad y autoridad sobre tu propia vida. La fuerza de voluntad no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de consistencia y firmeza en las pequeñas decisiones que tomas cada día. No negocies contigo mismo porque tu palabra contigo es tu poder más valioso. Cuando comencé a enfocarme solo en fuerza de voluntad, creía que mientras tuviera suficiente determinación, podría lograr cualquier cosa. Me levantaba temprano, entrenaba con intensidad, escribía metas, me decía, solo necesito fuerza de voluntad y esperaba que eso me llevara al éxito. Al principio parecía funcionar, pero pronto descubrí la verdad. La fuerza de voluntad es limitada. Hay días en que estás cansado, días en que la motivación desaparece, días en que todo parece conspirar en tu contra. Si dependes únicamente de tu fuerza interna, tarde o temprano vas a fallar. Esa fue una lección dura, pero necesaria. Entonces, entendí que lo que realmente crea resultados sostenibles son los sistemas. Un sistema es una estructura que te respalda incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado o cuando tu fuerza de voluntad flaquea. Por ejemplo, en mis hábitos de lectura no me obligo a leer solo cuando estoy motivado. He construido un sistema, un horario fijo, un lugar designado, un ritual antes de abrir el libro y hasta recordatorios automáticos. Así, la lectura diaria se convierte en parte natural de mi día, no en una lucha constante contra mí mismo. Lo mismo pasó con mi entrenamiento físico. Antes confiaba solo en mi determinación. Había días que la fuerza de voluntad estaba allí, otros que no, y eso significaba progreso irregular.
Cuando transformé mi rutina en un sistema horario fijo, entrenamientos planificados, equipo siempre listo, pequeñas metas progresivas, dejé de depender de la fuerza. El sistema funcionaba por sí mismo y yo simplemente seguía el flujo. La fuerza de voluntad ahora es un refuerzo, no la base de mi éxito. Los sistemas también ayudan a automatizar decisiones y reducir la fatiga mental. Por ejemplo, en la alimentación, decidí planificar mis comidas de manera que no tuviera que pensar en cada decisión a diario. Antes, gastaba energía mental cada vez que aparecía una elección. ¿Como saludable o me doy un gusto? Ahora, mi sistema establece qué comer y cuándo, liberando mi mente para otras tareas importantes. Esto mantiene mi disciplina intacta sin depender de fuerza de voluntad momentánea. Construir sistemas significa diseñar tu entorno y tu rutina para que el comportamiento correcto sea la opción más fácil, la que ocurre de manera automática. Significa anticipar obstáculos y tener mecanismos que los superen sin que tengas que luchar contra ti mismo constantemente. Los resultados duraderos no vienen de heroicidad ocasional, vienen de estructuras consistentes que funcionan incluso cuando tú no estás al 100%. Cuando empecé a aplicar esta mentalidad, mi productividad, mis hábitos y mi fuerza de voluntad se transformaron. Ya no me sentía a merced de mi motivación diaria, sino que podía avanzar de manera constante, día tras día, sin depender de milagros de determinación. Construye sistemas, no dependas de la fuerza, porque la verdadera fuerza se multiplica cuando tu entorno y tus hábitos trabajan a tu favor. Cuando empecé a tomar en serio la fuerza de voluntad, entendí algo que cambió todo. Tu palabra no es solo un conjunto de sonidos, es la base de tu poder. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo cumples, tu mente empieza a dudar de ti mismo. La confianza en uno mismo se erosiona y la fuerza de voluntad se debilita. Aprendí esto de manera muy práctica cuando me comprometí a entrenar todos los días durante un mes. Al principio mi palabra era firme en mi mente, pero un día me sentía cansado y pensé, hoy puedo saltármelo, no pasa nada. Ese pequeño desliz no parecía gran cosa, pero noté cómo se volvió más fácil justificar otros retrasos. Cada vez que rompía mi palabra conmigo mismo, mi disciplina sufría. Comprendí que la fuerza de voluntad no es solo acción, es integridad interna. Tu palabra es la prueba más directa de que puedes confiar en ti mismo. Por eso empecé a aplicarlo en todos los aspectos de mi vida. Si digo que voy a levantarme a las 5 a.m., lo hago aunque esté cansado. Si digo que voy a leer 1 hora, leo esa hora aunque preferiría hacer otra cosa. Al principio esto fue incómodo, pero pronto noté algo poderoso. Cada vez que cumplía lo que prometía, incluso en los días difíciles, mi fuerza interna crecía. La acción se vuelve más fácil porque tu palabra se convierte en un pilar sólido dentro de ti. Recuerdo un ejemplo en mi trabajo. Me comprometí a entregar un proyecto antes de la fecha límite, pero surgieron obstáculos y me sentí tentado a posponerlo. Me recordé, mi palabra es mi compromiso. Terminé el proyecto a tiempo y la satisfacción no fue solo por completarlo, sino por demostrarme a mí mismo que podía confiar en mi palabra. Esa confianza se tradujo en más decisiones firmes, más constancia y un impulso natural en mi fuerza de voluntad. Aplicar este principio también significa eliminar excusas. Cada vez que dices mañana lo hago o esta vez puedo saltármelo, estás debilitando tu autoridad sobre ti mismo. La fuerza de voluntad no se construye a partir de excusas, sino de integridad. Es por eso que decidí no negociar con mi palabra. Si la doy, la cumplo, sin importar las circunstancias. Esto creó un efecto dominó en mi vida. Hábitos más fuertes, decisiones más claras y una sensación constante de poder personal. Cuando empiezas a vivir de acuerdo con tu palabra, las cosas cambian. La fuerza de voluntad deja de depender de motivación momentánea o de inspiración externa. Se vuelve natural, porque tu palabra establece un estándar interno que no puedes romper.
Cada promesa cumplida contigo mismo es un ladrillo más en la fortaleza de tu carácter. Tu palabra define tu poder y cuando la proteges y la cumples, descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Quiero que imagines por un momento lo que significa vivir una vida donde tu palabra es sagrada. Cada compromiso que haces contigo mismo, cada promesa que cumples, no solo fortalece tu carácter, sino que también moldea a la persona que estás destinado a ser. La fuerza de voluntad no surge de la motivación pasajera ni de la suerte. Surge de la consistencia en honrar lo que dices. Cuando te levantas cada mañana decidido a cumplir tu palabra, incluso en los días difíciles, tu mente deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliada. Empiezas a tomar decisiones sin vacilar, a actuar con claridad y determinación, porque sabes que tu palabra tiene peso. He visto en mi propia vida y en las historias de personas que han transformado su destino, que cumplir con tu palabra genera un efecto dominó poderoso. Cada acción consistente refuerza la siguiente. Y antes de darte cuenta, has construido hábitos inquebrantables, una disciplina férrea y una autoconfianza que no se puede comprar ni imitar. Esa es la verdadera libertad. No depender de fuerzas externas, no ceder ante la tentación, sino ser dueño de tus elecciones y de tu destino. Nunca subestimes el impacto de tus compromisos más pequeños. Cada sí cumplido contigo mismo es un paso hacia un tú más fuerte, más resiliente y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida presente. Y cuando aprendes a respetar tu palabra, descubres algo más profundo. El poder que buscabas fuera de ti siempre estuvo dentro de ti. Así que hoy te invito a un desafío radical. Empieza con tu palabra. Decide que lo que digas será lo que hagas. Sin excusas, sin negociaciones internas. Hazlo, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas. Hazlo todos los días, porque en ese acto simple pero poderoso descubrirás la fuerza de voluntad que transforma tu vida por completo. Tu palabra define tu poder. Tu palabra es tu fuerza. Tu palabra es el inicio de tu libertad.